Hola chicos, hola chicas, espero que anden bien, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, que hayan descansado, espero también que se estén cuidando, que hagan todo lo que la responsabilidad indica que tenemos que estar haciendo en esta extrañísima cuarentena que ya se extendió mucho más de lo que todos hubiésemos querido. Pero bueno, vamos a retomar el trabajo, ¿sí? Y voy directamente al grano, ¿sí? Lo que vamos a estar tocando, nosotros tenemos que vamos a comenzar en este segundo cuatrimestre a ver las civilizaciones de la historia antigua, ¿sí? Cuando hablamos de las civilizaciones de la historia antigua hablamos de el mundo greco-romano, ¿sí? Es decir, de la historia griega, bien, y de la historia del Imperio Romano o de los romanos, bien. Es una historia muy extensa, ¿sí? Hablamos también de milenios directamente digamos, en los cuales transcurren, digamos, un montón de etapas diferenciadas en cada uno, digamos, de estas dos grandes civilizaciones. Vamos a comenzar estudiando la civilización griega y después vamos a pasar a la civilización romana, ¿bien? Y la civilización romana, una vez que terminemos con el mundo romano, esto, digamos, cronológicamente termina en el año 476 con la caída del Imperio Romano, de Occidente en este caso, ¿sí? Porque el Imperio Romano se divide en dos en un punto de su historia. Después vamos a pasar, digamos, al mundo que queda luego, digamos, de la desintegración de este gran imperio, ¿sí? Que cohesionaba un montón de territorios, para pasar a, digamos, los reinos romanos germánicos, el imperio carolingio, y posteriormente vamos a estar mirando, espero que lleguemos bien, a caracterizar la historia de la Edad Media. Bien. Bueno, pero vamos directamente a estudiar, a hablar un poquito de los griegos, ¿sí? En principio, cuando hablamos del mundo griego y del mundo greco-romano, a mí me gusta hablar de por las razones, como siempre, ¿no? ¿Por qué razones estudiamos estas civilizaciones? Cuando hablamos de las civilizaciones griegas y romana, ¿sí? Hablamos de alguna manera de la cuna de la civilización occidental, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, estas dos civilizaciones han legado cosas fundamentales, digamos, para la construcción de alguna manera de lo que es el mundo occidental, ¿sí? El pensamiento, la cultura, el arte, la arquitectura, ¿sí? La política, ¿bien? Cosas que se siguen, digamos, que siguen existiendo, ¿sí? Cosas que seguimos utilizando y vivenciando, que son partes de nuestra cultura fundamental hoy en día, ¿sí? Vamos a ejemplificar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Grecia, Grecia nos ha legado unas cuantas cosas. Podemos partir directamente del lenguaje, ¿sí? El lenguaje griego, digamos, hay muchas palabras del lenguaje griego que se siguen utilizando hoy en día, muchas expresiones digamos, que son griegas directamente, que se utilizan hoy en día como parte ad hoc de nuestro lenguaje, como una parte agregada, ¿sí? Porque tienen un significado particular, se utilizan incluso en ramas del derecho, pero también son expresiones que nosotros utilizamos a diario, ¿sí? Bien, entonces el lenguaje es una parte constitutiva justamente de nuestro propio lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos de el lenguaje griego y el lenguaje romano, perdón, el latín, ¿sí? Hablamos de lenguas muertas, ¿sí? Para diferenciarla de lo que también se conocerían como las lenguas vivas, que en realidad una lengua viva es una lengua que está todo el tiempo modificándose, nuestro lenguaje está todo el tiempo modificándose, el castellano o el español, ¿sí? Está todo el tiempo modificándose porque se van agregando palabras, hay algunas que paulatinamente se marchitan y van cayendo en desuso, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos agregando palabras a nuestro uso diario que hacen que todo el tiempo se refuerce, se nutra esa lengua. Pero el origen de nuestra lengua, que es una de las varias lenguas romances, en algún momento vamos a hablar de esos, provienen justamente del latín, pero también del griego, ¿sí? Tenemos muchos vocablos que provienen de allí. Otra de las cosas importantes es el pensamiento político, por ejemplo, ¿sí? Y el sistema político. En la Grecia antigua, particularmente en la Atenas del siglo XV, ¿sí? La ciudad de Atenas en el siglo V, perdón, creo que dije XV, antes de Cristo, por supuesto, surge un modelo político
que es muy particular y que se ha extendido hasta nuestros días, que es la democracia, ¿sí? La democracia que tenían los atenienses en el siglo V, por supuesto, es muy diferente al sistema político que nosotros tenemos hoy, ¿sí? A nivel participativo, organizativo, por su alcance y demás, ¿bien? Pero básicamente se basa en la participación del pueblo, ¿sí? De hecho, la palabra democracia significa, se puede dividir en dos, ¿no? Tenemos por un lado la palabra demos y por otro lado la palabra cracia, ¿sí? O el sufijo cracia, que en este caso el demos en griego es el pueblo, ¿sí? Y cracia tiene que ver o alude justamente al gobierno de. Bien, si nosotros hablamos de una autocracia, estamos hablando de, como auto refiere a una sola persona, ¿sí? Estaríamos hablando de el gobierno de una sola persona. Pero en este caso estamos hablando de la democracia, es decir, del gobierno del pueblo. Bien, por supuesto que, como decía antes, ¿no? El sistema democrático actual es muy diferente al que tenían los griegos, ¿no? Primero que estábamos hablando de una ciudad y no todos tenían participación, de hecho, en el gobierno, en la Grecia antigua, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito sobre eso. Pero también nos han legado buena parte del pensamiento en general, del conocimiento del mundo. Podemos hablar de la filosofía griega, ¿no? Hoy en día se sigue hablando de la filosofía griega y se sigue estudiando la filosofía griega, partiendo de los filósofos presocráticos como, no sé, Heráclito, Zenón, Parménides, ¿bien? Y después de los socráticos, ¿no? Los clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, que son padres también, digamos, de una serie de, o todo un cuerpo de ideas que son muy importantes y que se siguen estudiando hoy en día. No solamente desde el punto de vista de la filosofía y de la comprensión del mundo, ¿sí? Sino que también teorizaron mucho sobre la política, sobre la participación y una serie de cosas que también forman parte de las ideas que después se discutieron a lo largo del tiempo hasta llegar hasta nuestros días. ¿Qué otra cosa? Bueno, junto con los filósofos también estaban también los sofistas. Ya en algún momento vamos a hablar de, si lo logramos, ¿no? Si llegamos a hablar de los sofistas, que también son parte justamente de la construcción del pensamiento. También, por supuesto, no podemos dejar de hablar de los científicos, ¿no? Buena parte de los teoremas que ustedes estudian tienen origen justamente en algunos de estos griegos, que estudian en matemática, quiero decir, tienen su origen en algunos de estos griegos, ¿bien? Y, por ejemplo, otras cosas como las Olimpiadas, ¿no? Es decir, las Olimpiadas vienen del Monte Olimpo, ¿no? De una congregación de pueblos helénicos o de pueblos griegos que se juntaban cada tanto a hacer una serie de competencias que de alguna manera son los padres, digamos, de nuestras Olimpiadas actuales, o que se originan en eso, ¿no? Pero bueno, esto es para mencionar algunas de las tantas cosas que la Grecia antigua ha dejado a nuestro occidente o a occidente, ¿sí? Les cuento que estoy grabando de dos maneras este video. Estoy grabando primero mi cara, ¿sí? Y por otro lado estoy grabando la pantalla de mi computadora. Después voy a ver si logro editarlos y ver para que quede porque yo quiero compartir una serie de cosas con ustedes. Como si lo hiciéramos por un Zoom o lo hiciéramos por un Google Meet, ¿bien? Pero estoy grabando la pantalla de mi computadora y vamos a ver si logro compartir a partir de ahora algunas imágenes con ustedes, ¿sí? Bueno, lo que están viendo ahora es una imagen, ahora nos vamos a situar en Grecia, ¿sí? Y vamos a primero situarnos en tiempo y espacio. Entonces, primero para situarnos en espacio, lo que estamos viendo ahora es un mapa del mar Mediterráneo, ¿sí? Esto es Europa, lo que estoy señalando con el mouse, con la flechita del mouse, y esto por supuesto es África. Acá, en esta zona que estoy señalando ahora, está el delta del Nilo, justamente una de las civilizaciones que acabamos de estudiar, ¿sí? Con bastante detalle. Pero todo esto es el mar Mediterráneo. Cuando hablamos de Grecia, estamos hablando de esta zona, ¿sí? Esto es Grecia, el país actual, ¿bien?
Pero cuando uno habla de Grecia y de la Grecia antigua, el mundo griego se extendía un poquito más. Vamos a ver si doy con la imagen que quiero mostrarles. Bueno. Bien. Esta imagen, ¿sí?, es la imagen de lo que era el mundo griego antiguo, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, esta zona, que es la que yo acabo de señalar en el mapa del mar Mediterráneo. Vamos a volver al mapa del mar Mediterráneo. Acá está, ¿sí? Esta zona es la que estoy representando, ¿sí?, o la que está representada en el otro mapa. A ver, grosso modo les voy a comentar algunas cosas sobre este mapa antes de seguir avanzando. Primero que Grecia, digamos, está rodeada de mar, ¿sí? Es un país que es parte de la península balcánica. Toda esta es la península balcánica, que comprende otros países como Macedonia, como Serbia, como Montenegro, ¿bien? Es una península, digamos, donde existía antes un país que se llamaba Yugoslavia, cuando todavía existía la Unión Soviética, y después se desarmó en un montón de países que son estos que yo les comentaba, ¿sí? Pero bueno, Grecia es un país, ¿sí?, o es una región en ese momento que está rodeada de mares. Tenemos el mar Jónico y el mar Egeo, ¿sí?, que es este que señalo acá, ¿sí?, por supuesto, que son parte del mar Mediterráneo de alguna manera, ¿bien?, de este gran o enorme mar que baña las costas de Europa y de África, ¿sí? Lo que tenemos aquí al costado es la península anatólica, ¿sí? Nosotros hemos hablado bastante de la península anatólica, que es donde en algún momento se desarrolló el imperio hitita, ¿sí?, del cual hemos hablado un poco más tangencialmente por sus relaciones con Egipto, ¿bien? Esta es la zona de Levante, ¿bien?, o lo que se conoce como el corredor sirio-palestino, ¿sí? Acá está Israel, está Palestina, está el Líbano, ¿sí? Justamente, bueno, hoy es 5 de agosto. Ayer hubo una explosión terrible en Beirut, lamentablemente con muchos muertos. Bueno, no sé por qué hablo de esto, pero me hizo acordar justamente, si ustedes vieron la triste noticia de esa explosión, bueno, eso sucedió acá. Y bueno, y hacia aquí, por supuesto, está el Asia, y para el oeste está América, ¿sí? Bueno, ya nos hemos situado en espacios suficientemente, pero vamos a mirar este mapa. Vamos a hacer un poquito de zoom, ¿sí?, a el territorio griego. Acá vemos una serie de islitas, de islas grandes e islas pequeñas, ¿sí? Una isla muy importante en el mundo griego, ya vamos a hablar de esta, es Creta, ¿sí?, que es esta gran isla que está en el centro del Mediterráneo. Y de todo este grupo de islas más pequeñas, de islotes, que son muy bellas, son muy lindas. Yo no tuve la suerte de ir a Grecia, pero la verdad es que son costas hermosas. Se les llama las Cícladas, las islas Cícladas, ¿bien? Y acá tenemos cómo irradió, digamos, o cómo era el mundo griego, este mundo griego clásico. Es decir, esta parte de la península balcánica sí que es como una suerte de mano que se extiende sobre el Mediterráneo y que tiene desde un terreno bastante montañoso, escarpado, ¿sí?, con no muchas llanuras, aunque tiene algunas llanuras. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Es parte de ese mundo griego. Pero el mundo griego en ese momento irradiaba también hacia la península anatólica. Ya esto lo vamos a ver en detalle. Y acá tenemos algunas de las regiones clásicas. Vamos a ver, yo creo que tengo un mapa un poco más detallado de las regiones. Un momento. Bien, acá estamos viendo otro mapa, justamente el mismo mapa de Grecia, ¿sí?, pero donde podemos observar algunas ciudades muy importantes, pero también podemos observar las regiones, o como le llamaban los propios griegos a todas estas regiones. Así tenemos la zona del Ática, ¿sí?, donde se ubicaba la ciudad de Atenas, o las regiones de Laconia, de Mesenia, donde que eran regiones más llanas, que estaban
dominadas o fueron dominadas en algún momento por los espartanos, ¿bien? Bueno, la Argólida, Fócida, Eubea, que es esta isla que podemos ver acá, Tesalia, Macedonia, que está bien al norte, aquí estoy tratando de señalar con esta cruz, ¿sí? Macedonia va a ser muy importante sobre el siglo IV, cuando justamente su rey Filipo II y su hijo Alejandro, que va a ser Alejandro Magno, conquisten el resto de Grecia. Pero bueno, no voy a ir por ahí, no quiero extenderme demasiado en esto. Bien, volvemos a la otra imagen que tenía por acá. Bien, y vamos a hablar un poco de la cronología. Yo por aquí tenía una cronología. Vamos a buscar la cronología. Bien, bueno, acá estamos viendo en pantalla, ¿sí? Una breve cronología, ¿sí? Muy simple, es como una línea de tiempo, como hemos hecho otras, en la cual podemos observar un poco el desarrollo del mundo griego, por decir. Entonces tenemos que comenzar a hablar de los orígenes. Siempre que se comienza a hablar del origen de la civilización griega, se comienzan hablando por dos pueblos o dos, de alguna manera, conjuntos de pueblos a los cuales se las denominó en función de una ciudad en un caso y otra en el caso de una isla. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la isla de Creta? ¿Sí? Vamos a ver si tengo por acá la imagen de Creta. Bueno, después la ponemos. Pero los cretenses, ¿sí? Fueron una de las primeras civilizaciones a las cuales le prestamos atención, ¿sí? Es una civilización que se desarrolla particularmente en la isla de Creta, esa isla que yo señalé que estaba en el centro del Mediterráneo. Vamos a buscarla. Se trata de esta isla, ¿sí? Esta es la isla de Creta, ¿sí? Que está como al sur digamos, del mundo griego. Bien, y se habla que durante la época, digamos, o la edad del bronce, ¿sí? Ya con posterioridad al año 3000 a.C., estamos hablando de hace unos 5000 años antes del presente, comienza a originarse allí una civilización con ciertas particularidades, ¿no? que ha sido bastante estudiada. Era una civilización, se llama civilización cretense o minoica, y se la conoce como minoica por un legendario rey que tuvieron, que era el famoso rey Minos, ¿no? Del cual también parte después la leyenda del Minotauro, ¿sí? Si no conocen la leyenda del Minotauro, pueden googlearla o la vamos a trabajar, ¿sí? Era una civilización particular que se dedicaba, como otras tantas que hemos estudiado, al desarrollo agrícola, a la alfarería, ¿sí? Que comerciaban con algunos pueblos vecinos, que eran pueblos marítimos, ¿no? Por supuesto, y que tenían lo que se conoce en historia antigua como una sociedad palaciega, ¿sí? En Creta, la sociedad, digamos, justamente, el reino minoico tenía su sede en el palacio de Cnosos, este puntito azul que señalamos, ¿sí? Que era el centro político que gobernaba justamente el resto de la isla, ¿no? En una sociedad no guerrera, ¿sí? Nos encontraron digamos, en Creta demasiadas fortificaciones que nos hablaran de una sociedad dedicada a la guerra, ¿sí? Parece también, y se hablaba bastante, digamos, en la historiografía, de que era una sociedad en la cual la mujer jugaba un rol muy importante, ¿bien? Y estamos hablando ya de los primeros griegos, de alguna manera, los primeros habitantes que, valga la redundancia, que habitaban, de los primeros pueblos que habitaban la zona de lo que se va a conocer como la Hélade. La Hélade era la forma en que los griegos denominaban a toda la región bajo su influencia de alguna manera. Bien.
Esta civilización se extiende aproximadamente su auge entre el año 2000 a.C. y el año 1600-1500 a.C. ¿Sí? Estamos hablando de algunos cientos de años. ¿Sí? Una de las características es que desarrollaron la escritura, tenía un sistema de escritura que se lo conoce historiográficamente como lineal A, ¿sí? Y que de alguna manera es una de las primeras escrituras que podemos considerar griegas, que después, andando el tiempo y con algunas modificaciones, son justamente, digamos, forman la base de la escritura griega. Esta civilización después fue de alguna manera influenciada y hasta controlada políticamente, se dice, por otra civilización. Vamos a volver a ver la cronología, que es la civilización micénica. La civilización micénica tiene que ver específicamente con una ciudad, ¿sí? Con la ciudad de Micenas. La ciudad de Micenas está ubicada aquí, ¿sí? Yo la estoy señalando ahora con el mouse. Y en realidad se llamó civilización micénica porque esa ciudad, como centro político, de alguna manera tuvo una marcada influencia política y una dominación sobre otras ciudades importantes de la región, como Atenas, ¿sí? Como Tebas. Bien. Esa sí era una civilización que se ha caracterizado como guerrera, ¿sí? Las ciudades eran fortificadas, eran de alguna manera ciudades-estado, era como una confederación de alguna manera de ciudades-estado. ¿Sí? Cuando hablamos de una ciudad-estado, es una ciudad que funciona, que, digamos, que tiene sus propias instituciones y que se gobierna a sí mismo, y una forma de participación o no, digamos, en política, digamos, de parte de la ciudadanía. Todavía no estamos muy lejos de que existieran sistemas políticos democráticos, ¿sí? Ya hablamos de que eso faltan aproximadamente 1000 años, ¿bien? Para que surja ese sistema político en Atenas, ¿bien? No me quiero desordenar un poco con todo lo que les quiero comentar y tampoco quiero profundizar demasiado. Después probablemente vamos a trabajar a la civilización minoica o cretense y a la civilización micénica en particular, para conocer un poco más sobre cómo era su estructura de mando, ¿sí? Cómo era su civilización, cómo era su sociedad, cómo era esa pirámide social que siempre intentamos armar para caracterizar y para entender estas sociedades. Por ejemplo, en Micenas, digamos, en la cabeza digamos, de la civilización micénica había un rey que se le llamaba el Wanax, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de quién era el Wanax, o cómo era su figura. Esta sociedad en algún momento, bueno, gobernaba de alguna manera o tenía mucha influencia sobre el Mediterráneo. Y hacia el año 1400 aproximadamente, hacia el siglo XV antes de Cristo, dominaron, ¿sí? La historiografía interpreta que dominaron a la isla de Creta. Tomaron su escritura, de hecho, que era la lineal A, ¿sí? Y con algunas modificaciones se transformó en lo que historiográficamente se conoce como el lineal B, ¿sí? Donde ya se puede reconocer un poco más las características del griego antiguo. ¿Bien? Entonces, acá vamos a hacer un alto y les voy a comentar que, digamos, del origen también de estos pueblos, ¿no? El origen del pueblo micénico vendría a ser indoeuropeo. Recuerdan que nosotros hablamos de los orígenes diversos, de cómo irradiaron los pueblos muy antiguos desde el Neolítico a las diversas partes de Europa, de Asia, ¿sí? Y de Medio Oriente, ¿bien? Los pueblos o los griegos se nutrieron, los habitantes, los que ya existían en estas regiones, se nutrieron mucho de oleadas de pueblos indoeuropeos. Una oleada importante fue hacia el 2000 a.C. y después otra, una oleada muy importante y que hemos mencionado en Egipto, es la segunda oleada de pueblos indoeuropeos hacia el año 1200 a.C., ¿sí? Que generó un desbarajuste muy importante digamos, por cuestiones violentas incluso, porque eran pueblos, se dice que hacia el 1200 a.C. ingresaron los dorios, que eran un pueblo indoeuropeo,
que si recuerdan era ese pueblo que trajo consigo el carro de guerra. Bien, nosotros hemos hablado de esto en algún momento y creo que lo hemos trabajado en alguno de los trabajos prácticos. Bien, tenían el dominio del hierro, entonces se puede señalar que aquí termina de alguna manera definitivamente para esta región, la edad del bronce y inicia la edad del hierro. Pero volvemos a remontarnos algunos años en la historia y hacia el 2000 a.C. también hay una oleada de ingresos de estos pueblos que vienen del interior de Europa, incluso de lo que sería ya la estepa rusa, ¿no? y toda esta región. Bien, continuando con la cronología, ¿sí? No vamos a avanzar demasiado en este video porque ya se está haciendo muy largo, pero acá estamos viendo nuevamente la cronología y lo que les quiero señalar es que, bueno, acá vemos a la civilización minoica, la civilización micénica, y una vez que ingresan estos pueblos indoeuropeos hacia el año 1200 a.C., que producen un desbarajuste, como dije, muy importante en toda la región, en toda esa región, culmina de alguna manera la civilización micénica. El auge de la civilización micénica es entre el año 1400 aproximadamente y el año 1200, bien, grosso modo, cuando muchos de los palacios y las ciudades tienen vestigios de haber sido destruidos de una manera violenta. Allí la historia griega, digamos, deja de escribirse, ¿sí? Desaparece la escritura de los minoicos y los micénicos, es decir, estas escrituras lineal, ¿no? Que acabamos de mencionar, el A, el B, y deja de escribirse la historia griega y comienza justamente por esa razón un periodo que historiográficamente se conoce como la época oscura, ¿sí? La época oscura que va desde el año 1200, ¿sí? Que es, aquí lo señalo, hacia el año 1800 aproximadamente. Toda esta época, digamos que son varios cientos de años, casi 400 podría decirse aproximadamente, se conoce de alguna manera, o se conocen muchos datos, más allá de los vestigios arqueológicos y de las cosas que se han encontrado, a través de la obra de el poeta, ¿sí? O el rapsoda Homero, como se quiere decir. Hay muchas discusiones en torno justamente a Homero, ¿sí? Ya probablemente profundicemos en eso, a ver si se trataba de un solo rapsoda o si se trataba de varios y que en algún momento se hizo una recopilación de esa obra, ¿sí? Y se la adjudicó a Homero, ¿no? Que no es Simpson, ¿bien? Para quienes no conocen su obra, sus obras importantes o las obras importantes que se recogen sobre Homero son la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ambas refieren a una más directamente, que es la Ilíada, y en segundo término la Odisea, a la famosa guerra de Troya. No sé si han visto la película Troya, pero Troya era una ciudad, a ver si logramos verla en uno de estos mapas que tengo por acá. Bien, aquí vemos, acá tenemos un mapa y acá les señalo a la ciudad de Troya, ¿sí? Se supone que en algún momento los aqueos, como se llamaba a estos griegos antiguos posteriores al tercer milenio, es decir, desde el año 2000 en adelante, estos primeros griegos continentales, en algún momento entraron en guerra, en conflicto con la ciudad de Troya, justamente porque, bueno, se habla justamente del mito de Helena, ¿no? Y que Helena había sido raptada, etcétera, 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 cosas que también pueden verse en la película, pero muy probablemente tenga que ver más con una región, una cuestión geoestratégica, porque Troya estaba en el paso justamente hacia el Helesponto, ¿sí? Que vendría a ser el Mar Negro, perdón. Los griegos le llamaban Helesponto a ese mar. Bien. Bueno, con esto voy a ir tratando de concluir, ¿sí? Porque la historia griega es muy larga, es muy bella también, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar algunas cosas, seguramente vamos a trabajar vamos a hacer algunas preguntas sobre todas estas cosas que yo vengo diciendo. Espero que no haya quedado demasiado desordenado, pero trataba de prestar un poquito de atención a las cosas que les iba a mostrar.
Y quería introducirlos e introducirlas a lo que vamos a estar trabajando en este segundo cuatrimestre. Así que bueno, quédense a la espera de novedades y nos vemos por ahí. Saludos.